No es posible adivinar el futuro, pero sí construirlo. Ahora, la información disponible nos permite conocernos mejor, entender lo que nos motiva y conectarnos distinto. Pero a su vez, el entorno se nos hace más volátil e incierto. El entorno nos transforma a velocidades inimaginables. Conceptos como trabajo, hogar, encuentros, servicios, no volverán a ser lo mismo. El poder ya no se trata de decidir por otros, sino de confiar unos en otros. En un planeta con desafíos medioambientales impensables, con una población cada vez más adulta que quiere seguir aportando a la sociedad y con una profundización de la virtualidad que nos plantean nuevos paradigmas y formas de construir el sentido de comunidad global sin perder el arraigo local. Son los comportamientos sostenibles los prioritarios para transformar nuestro entorno, lograr que más personas puedan acceder y conectarse, propiciar la evolución de las economías verdes, la planificación de ciudades más resilientes y adaptables. Tomar conciencia se nos presenta como urgente. Todo está conectado. Cuando podemos observarlo, también podemos transformarlo. Hola, bienvenidos. Es un gusto saludarlos y encontrarnos por primera vez en este 2023 con un tema tan importante como son las tendencias del consumidor. Entre Suramericana, con su Observatorio de Conocimiento del Consumidor, e Ipsos, nos juntamos hoy a conversar, a compartir conocimiento y a entender lo que estos expertos tienen para compartirnos en eso que nos mueve todos los días, y es entender a nuestros consumidores, entender a nuestros clientes potenciales. Entonces esta conversación es una conversación donde vamos a compartir conocimiento, tener una discusión entre personas que se han dedicado a trabajar este tema de tendencias del consumidor y poderles generar valor a través del conocimiento. Muy bienvenidos a esta reunión y espero poderme encontrar pronto con ustedes, porque pues desafortunadamente estaré viajando y no podré estar presencialmente. Espero que lo aprovechen mucho. Nuevamente, muy buenos días y gracias a todos los que han aceptado esta invitación y que están presentes hoy con nosotros en el Teatro de la Oficina Central de Seguros Sura Colombia. Y por supuesto a los más de 700 personas que están conectadas con nosotros de manera virtual. Para Sura e Ipsos, este evento significa el inicio de una alianza que esperamos sea muy positiva para nuestros clientes en Latinoamérica. Iniciemos esta introducción al conversatorio con una pequeña pregunta sutil. Si yo les dijera que ya existe una tecnología que nos permite, a través de los audífonos que usamos permanentemente todos los días, rastrear las respuestas neuronales a los distintos aromas para escoger la fragancia que más nos guste, ¿estaríamos dispuestos a usarla para escoger nuestro perfume o nuestra loción? Esta es solo una de las miles de manifestaciones en las que visualizamos cómo el mundo de hoy se transforma más rápido de lo que imaginamos, y en la que vemos reflejado, sin duda alguna, cómo las personas también nos vemos en la obligación de transformarnos. En caso de que exista alguna duda, les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que sus hábitos, sus preferencias, sus decisiones son los mismos de hace 10, 5 o incluso 3 años? En este tiempo, las tensiones geopolíticas, la materialización de riesgos mundiales como la pandemia del COVID-19, la recomposición de liderazgos globales y locales, además de los avances en tecnologías como la inteligencia artificial, están teniendo un efecto directo en las decisiones y en la cotidianidad de las personas y los hogares en todo el mundo. El reto sin duda es enorme. Por eso hoy hacemos el lanzamiento de esta alianza Sura-Ipsos, que tiene como propósito visibilizar y accionar las tendencias del consumidor y construir escenarios prospectivos posibles, probables y deseables para las organizaciones latinoamericanas. En Suramericana particularmente,
Desde hace más de 8 años hemos desarrollado nuestra estrategia de gestión de tendencias y riesgos como una forma de anticiparnos a lo que está por venir. Una metodología propia con la que brindamos visibilidad para las transformaciones del entorno y para que nuestros clientes gestionen la incertidumbre y la volatilidad, pero también para que asuman las oportunidades que estos cambios nos ponen sobre la mesa. Hoy particularmente, a través de los hallazgos del radar de tendencias del consumidor creado por el Observatorio Sura y los resultados de la investigación de tendencias del consumidor de Ipsos, les expondremos un panorama de los comportamientos que marcarán las decisiones de las personas, así como también un análisis de los fenómenos del contexto global, local y regional que afectan nuestras decisiones para los negocios en Latinoamérica. Ipsos, por su parte, es una compañía que marca la pauta a nivel global en materia de investigación, con presencia en más de 90 países, 14 de ellos en Latinoamérica, más de 20 líneas de servicios y consultoría, un equipo global de tendencias y prospectiva, centros de pensamiento y desarrollo y monitoreos quali y cuantitativos. Reiteramos nuevamente a Ipsos que esta alianza es para nosotros el comienzo de un cambio además de madurez de nuestra estrategia en gestión de tendencias y riesgos. A continuación, le cedo la palabra a Philip Ryan, socio de Ipsos en Estados Unidos, quien desde Nueva York nos compartirá su visión global para responder a preguntas como ¿qué estamos haciendo para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos hoy? Y cómo están transformándose las preferencias y decisiones de las personas. All right. Thank you all for having me join today. I'm excited to get to share our presentation, our 2023 Global Trends from Ipsos on a new world disorder, opportunity in a polycrisis. So what do I mean by this? You know, what we like to think is that we're entering a new world disorder. And if you think about it, the world for many years post World War II, indeed much of the 20th century, was reasonably ordered. The world was dominated by the Cold War for many years. With the end of the Cold War, we had a period of American power, I would say unipower. And for the Western world, it was also a period of economic expansion, the spread of democracy around the world, rising life expectancy, rising standards of living, and more. There's a comedian on Netflix called Hannah Gadsby. She had a film called Nanette, and she joked that for baby boomers, the only crisis they had to deal with was the bomb. The bomb was the big threat. That's an oversimplification, but it's also not far off the mark. And now we're in a different world. We're not in that same world with that one problem. In fact, we're not in one crisis, but the world is in crises. In other words, it's a world of a polycrisis. This is where we've emerged from the global pandemic. We see a global financial crisis, a climate crisis. We see the war between Russia and the Ukraine having effects all around the world. Indeed, even a crisis of the old world order, which has kept that relative peace and prosperity for the last generation. We have an energy crisis emerging as well. So there's lots of things happening. And we went out and we asked people around the world, and we said, you know, what do you think is going to happen in the coming year? 79% told us they expect prices to rise faster than incomes in 2023. 65% expect more extreme weather events this year than last year. 44% think it's likely that hackers from a foreign government will cause an IT shutdown to important government services or public services in their country this year. And 48% think it likely that nuclear weapons will be used in a conflict somewhere in the world in 2023. So the bomb is still a threat. This feeling has increased by more than 10 percentage points in 25 of 31 countries that we looked at for this particular piece. And so as we see, the current ways of working are not working. 74% of global citizens are worried that the government and public services won't look after them in the future. 60% wish for a strong leader instead of their currently elected government. And so we see this reversal as well of some of the gains that people formerly took for granted. We see healthcare challenges. We see a loss of jobs of both lower skilled and higher skilled to Asia, to cheaper markets.
We see a lowering life expectancy, lowered standards of living. And this is why people are not optimistic about their government and their ability to help. And this is why we see people looking for that protection. It could be from an authoritarian leader. It could be from a different form of government. It could be from a business. And so that's part of what the backdrop is to how we think about things. The funny thing with all of this is this all sounds very bleak, lots of doom and gloom. But at the same time, 65% of people around the world think that 2023 will be a better year than 2022. So we see lots of conflicting opinions and ideas between people around the world. And so, but we also know that the crises are not going away anytime soon. How do we make sense of a world like this when so much is going on, when we have this polycrisis? And this is really the backdrop to the work that we've done over the last few months. So we went out, we spoke to about 40,000 people in 50 countries around the world, covering about 87% of the world's GDP. And these are the trends that we've been tracking for a number of years now, to really try and make sense of some of this. And I want to share some of it today. So we've identified a lot of these trends by using what we call our Ipsos theory of change. And this really just means that what we do is we don't just look at a point in time. We look at big macro forces, changes that are happening in the world around us. This could be demographic changes, a younger demographics in many markets except maybe Africa. We might look at climate as part of macro forces. We look at signals and we see local expressions, things that different brands and businesses and people are doing in individual markets. And then we look at these shifts in societies and markets and people. What are their attitudes? What are their behaviors, values? How are these things changing? And all of this leads us to our trends. And so I'm going to share just a few of our Ipsos global trends, the ones we have for 2023. We track about a dozen of these overall in these 50 markets. I'm going to share just 3 of them today and some bigger findings that we have, just to set the day off for everything that you're going to be discussing. So the first one I want to talk about is what we call conscientious health. We see health is becoming more holistic. It takes into account multiple meanings of well-being. What does that mean? The interconnectedness of health with other systems is being examined as well, all as part of a way to start to address these inequities across the world and within individual markets. A few minutes ago, I mentioned the idea of macro forces. So some of the macro forces, the driving forces we see when it comes to conscientious health, are systemic health inequality. We see this growing mental health crisis. We see aging populations, again, in most markets except for in Africa. We see pervasive technology, advances in AI, this integration of health and technology. These are big things that are having an effect on conscientious health. But at the same time, health, there's some tradition to how we think about health. 86% of people around the world say that I need to do more to look after myself physically. And so that's big. That's something we definitely know. What surprised us was how many also said that they need to do more to look after their mental well-being. 80% around the world, 83% in Colombia say that they need to do more to look after their mental health. And what drives this? Some of it is disconnection and this desire for simplicity because of the world we live in today. Remember that polycrisis. Remember everything that is happening all around us. 61% increasingly feel the need to spend time alone. 73% wish their life was a little bit simpler. And so we see, as a result of this, we see brands beginning to adapt. And you see these are the signals of change that I mentioned. So we look at Dove in Colombia, and we see this Sin Distorsión Digital, and we see this fight against stereotypes, right? Boosting women's confidence, trying to move away from some of the old ways of doing advertising. In Belgium, we see Danone is looking at the way food affects planetary health and vice versa. In France, car ads are now encouraging people by law to promote alternative modes of transport, asking people to go walk. And we also see in health at every size, also in Colombia, that health is closely related to those social, economic, and environmental factors. So we see a much broader view of health and how people think about health today. And so the question I have for all of you here in the audience is how does your business, in a world like this, support a more holistic view of health? This is not just for your customers, but for your employees, for your community. Are you thinking about things that way in terms of sick days, in terms of the support that you give your employees, in terms of the things you do in the world around you? What is your brand or your business doing
in this space are you thinking about it? The second trend I want to talk about is what we call authenticity as king. And really, this is a throwback to if it used to be that what a business had to do was focus on providing great products or great services at good prices, and then people will respond to it. You know, they would buy your products if they were good. However, what we see now is that these aspects are taken as a given. This is what people expect. This is the baseline. It's more important than that. It's what issues do you care about? How do you treat your employees again? What are the other things that your company is doing when it comes to the environment, to social, to governance, ESG? How diverse is your workforce? How inclusive are your working practices? These questions and the answers to these questions are some of the things that are starting to drive choice between consumers today and how they choose between brands. So if we look at the driving forces here, part of this is, again, systemic inequality. People are starting to rethink their institutions around them. There's climate change drives some of this. Again, back to that growing mental health crisis I mentioned a minute ago. And so we see 52% of people around the world say they're willing to spend extra for a brand with an image that appeals to me. So image is still very, very important. We actually see this as being higher even in LATAM from some of the work we've done. But at the same time, they don't necessarily trust the businesses that they do. They like the image, that appeals to them. But only 39% of people around the world trust the business leaders to tell the truth. 53% do not trust business leaders to tell the truth. At the same time, what others say about you is what's more important. I trust online recommendations if they're from a well-known site or app. 64% of people around the world agree with that. Only 29% disagree with it. So if you're thinking about your business, think about how can you make sure that everything you're doing is encouraging others to say great things about you, not just the things you say about your own business. And so this word of mouth is becoming increasingly important, and your reputation indeed. And so we see this again. We see some of the reactions from businesses and some of the things they're doing as a result of this. So we look at, for example, back where all of you are in Grupo Éxito, launches this Paisana, the brand that promotes products from territories that have been affected by the armed conflict from before. Something very similar in France, but not with the armed conflict. You see Monoprix is offering this range of products that are made not very far from where I'm buying it. Also in Panama, we see this Live for More, Vive por Más, from this unique approach to promoting tourism in Panama for people directly within the country. So very different ways of talking about things, talking about your products, and really selling what matters to people and giving them more excuses to buy from your brand. And so when it comes to things to think about as any of your businesses, all of you here today, are you prepared to walk the talk? Is your business prepared for the scrutiny and pushback that claims will provoke? So everything you say can be really, really examined. It's a little bit like talking to your children, where they look at everything, listen to every word you say, and they look for some of the gaps in what you said yesterday. But last week you told me I could eat this. Things like that. You need to think about that with all of your constituents as a business as well. The final trend I want to talk about in this short overview is a big one that we've been watching for a while. And this is the idea of capitalism's turning point. We're reaching this moment in the world where we're perhaps moving away from shareholder value at all costs. Reaganomics, trickle-down economics, that's really been at the heart of our economic system for the last 50 years. And we're looking at this greater understanding of the human environmental toll that capitalism often takes. This is the combined effects of the pandemic, the climate emergency impacts this, the cost of living crisis around the world. All of these things are making people reassess the role of business in society and our social contract. Big macro forces here is, again, climate change is having an impact. People are rethinking institutions. There's this employee power shift as well, and we see this a lot in tech companies, for example. Pervasive technology is part of it as well. And again, I go back to that point I made just a little while ago. 74% of global citizens feel that government and public services will do too little to help people in the years ahead. And this means they're turning to some of businesses as well, or other ways to actually take care of them than they did in the past. And so another example we see here is that 80% of people around the world, 83% of people in Colombia, think that it's possible for a brand to support a good cause and make money at the same time.
So how do you actually reinforce that point as a business? And we look at some of the examples of this around, and we see in LATAM, there's lots and lots of ideological trends more towards left-wing governments. We see even different ways of actually connecting with voters through social networks. In Belgium, we see far-left parties are also rising, and part of it is advocating for a greater redistribution of wealth. So we go back to that inequality we have. We have in France, we have a cooperative called Who's the Boss, or C'est qui le patron, which is allowing members to choose products that are marketed and created while guaranteeing producers a fair price. So who is getting the money at the end of the day? In the US, even where I'm based, we see people starting to debate the idea of a universal basic income as a way for people to live. And so in this new world, how prepared is your business for how capitalism may emerge in the next 10 years? And it's probably over the next 10 years we'll start to see a shift in economic thinking. Is your business defined by those next quarter returns or this long-term sustainable growth? How are you preparing for that? So those are just three of the trends that I wanted to highlight or cover that are in our report. On February 20th, we'll be launching our much bigger report for this. We have 12 trends that are covered there. We have lots of additional charts and data that I didn't get to share today. We have more signals from around the world, details into different countries and what's going on there. So there's lots more that is coming. But I want to go back to when I think of these 12 trends, there's a couple of themes that have emerged from all of them. So if we go back to the idea of the polycrisis, it means uncertainty. So how can we provide more certainty when people are feeling very, very uncertain? And there's three big opportunities that we see from this. First opportunity, which is also a challenge, is this economic crisis that's hitting our hearts as well as our wallets. The second one is this crisis of tensions with global versus local, and there's a trend in there that you'll see in a couple of weeks when we can share this. And there's another one on this climate crisis that we want and we need to solve. So if we think of the first one, this economic crisis hitting our wallets and our hearts, how can you start to think about examining and explaining cost structures and your value to customers, employees, and society? How can you give people a reasons to believe in you and being fully transparent about what goes into how you price things, how you work with your consumers, how you work with your employees? Because the more that you can explain the value you provide to their lives, the more willing they are to actually choose you when they have to decide where to spend their money. The second one, this crisis of tensions with global versus local, with supply chains that were actually dropped and had challenges over the last year, we saw for the first time as people couldn't receive or get their global brands, they started to say they missed them. We had a movement for a few years where people were looking for local. I want local brands. I want to support local business. When they couldn't get global ones, they said they missed those, and they sometimes had better quality than local brands. So how can your business bridge the gap between global and local, offering ideally the best of both worlds? So it's something to think about. No easy answer on that one. The third one is this climate crisis that we want and need to solve. And this is really about how can you think about the broader value proposition that you bring to consumers? It's not just for your customers, the benefit you provide to them as individuals, which is how marketing, how businesses have operated for the past many years, but how can you actually have a positive impact on their world, the community in which they live, as well as the world around them? What are you doing to solve needs at all of these different levels when you're working and providing your products and services? Stop giving people excuses to not buy your brands, and this is one way we can start to think about doing that. The final thing I want to leave you all with in this short chat is this is not going to be solved. Any of this polycrisis is going to be solved from an individual brand on its own, or a government on its own, or individuals on their own. We see that brands, governments, and individuals have to work together to address all of this and more. I think the rules are beginning to change a little bit in terms of how brands and businesses operate, especially in solving this polycrisis, in solving all of these crises that are around us. And so I have to say, I'm incredibly excited by thinking about all of this. We often say in the world of foresight and with our trends, it's not about being right with everything, but about being prepared. So what are you doing with your business to start preparing for the world as it changes around us? That's everything I have for this, but thank you all again for having me join today, and excited for the rest of what this has to offer over the coming hours and day. Thank you again. Cheers.
Bien, con esta pequeña introducción o amplia introducción de las perspectivas y las tendencias globales que nos entrega Philip desde Estados Unidos, iniciamos entonces este conversatorio sobre tendencias del consumidor. Invitamos entonces a Juana Francisca Llano, presidente de Suramericana, y a André Galeano, Managing Partner de Ipsos Strategy Tree, para iniciar este espacio de construcción de conocimiento. Antes de comenzar, ustedes recibieron un papelito al ingreso del teatro. Si alguien tiene una pregunta que quiera hacerle a nuestros panelistas, por favor, diligenciarlo y las personas de logística estarán recibiéndola por los lados del teatro. Igualmente a quienes están conectados, por favor hacer las preguntas por el chat y esperamos al final de esta conversación poderlas responder. Bien, Juana Francisca, André, bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí presentes en este lanzamiento de esta alianza que, como decía al inicio, esperamos que sea muy productiva, muy nutritiva para nuestros clientes en Latinoamérica. Para iniciar esta conversación, vamos a dividir esta conversación, en principio, dar un contexto, particularmente porque en Sura, más allá de hablar de las tendencias del consumidor, hablamos de las tendencias de las personas. Hablamos de una observación estructural de cómo los seres humanos y la humanidad estamos permanentemente haciendo uso o interacción directa o indirecta con ese entorno. Y luego entraremos a ver 5 tendencias del consumidor que compartimos desde la investigación que hace Ipsos y la observación estructurada del radar de Sura, que vamos a poner a consideración de todos ustedes, entregando un poco de datos cuali y cuantitativos, tensiones y dilemas que se encuentran en estas tendencias y oportunidades y desafíos que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestras empresas y, por supuesto, con nuestros clientes. Empecemos con este contexto. Juana, en Suramericana hemos creado desde hace aproximadamente 8 años una observación estructurada del entorno y hablamos de 3 fuerzas, un poco como lo decía Philip. Él hablaba de macrofuerzas, hablamos de la sociedad, el medio ambiente y la tecnología y cómo efectivamente esa interrelación está afectando las necesidades que tenemos como seres humanos. Esas necesidades son finitas, pero la forma de satisfacer esas necesidades y esa interrelación con esas 3 fuerzas pueden ser infinitas. ¿Por qué en Suramericana hablamos más de tendencias del ser humano, tendencias de las personas, que de tendencias del consumidor? Bueno, gracias Ana, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí a este evento. También gracias a las más de 1.500 personas que nos están siguiendo conectadas. En Sura, ¿por qué hablamos de las tendencias, André, del ser humano? Y como Philip también lo decía, hablaba de principales tendencias, tampoco se encasilla per se en el consumidor, es porque antes de consumir, antes de trabajar, somos seres humanos y necesitamos entender la multidimensionalidad que comprende al ser humano para poder anticiparnos a lo que ese ser humano va a hacer. Entonces, es igual, en lugar de hablar de talento humano, tratamos de hablar de personas, porque somos antes personas que talento humano. En la medida en que reconocemos entonces a esa persona, somos capaces de visualizar tal vez cómo ir a consumir, además porque el consumo, uno no puede hablar de un solo consumidor, no podemos decir Juana Francisca es consumidor Y, por decirte cualquier cosa, porque consume distinto en función del contexto que está viviendo. Por eso es tan importante entender primero a las personas, al ser humano y su relación con la sociedad, su relación con el medio ambiente, su relación con la tecnología, que además cuando se interconectan generan fenómenos económicos y políticos que también nos afectan como seres humanos. Entonces, por eso hablamos de tendencias en las personas o en el ser humano. Precisamente en esa interrelación que encontramos con esas macrofuerzas de las que hablaba Juana Francisca, en esas tendencias del consumidor, encontramos también un entorno donde palabras como incertidumbre,
Ya no es una incertidumbre, son las incertidumbres. De hecho, Edgar Morin en su último libro, Cambiemos de Día, dice, esta es la era de las incertidumbres. Hablamos de volatilidades, no de una única volatilidad, hablamos de complejidad. Cómo efectivamente las organizaciones a nivel global nos tenemos que adaptar en esta era de las incertidumbres y cómo efectivamente, André, esta era de las incertidumbres está afectando la forma como los humanos nos interrelacionamos o consumimos productos y servicios. Bueno, primero muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, es un honor. Y haciendo el puente con el primer comentario sobre personas o consumidor, ¿no? y comentaremos enseguida sobre incertidumbre. Esa era mi provocación, porque aprendimos todos en la facultad, Kotler, ¿no? Marketing, productos y compras, todo es consumidor, ¿no? Y de una manera seguimos trabajando así, marketing sigue trabajando de esa manera, pensando el consumidor como alguien que es un departamento de compras, ¿no? Y olvidándonos de las otras relaciones que existen. Somos esposos, somos hijos, somos padres, etc., ¿no? Entonces, ese primer cambio en relación a la incertidumbre, yo creo que es un shift también adentro de las empresas de parar de mirar solamente al consumidor como una decisión aislada de otras decisiones que tiene como personas. Por eso me encanta esa visión que tiene Sura, creo que es el primer punto y las empresas deben empezar a pensar así. En relación a las incertidumbre y cambios, ¿no? Bueno, tenemos polycrisis ahora, pero en realidad siempre vivimos con cambios, ¿no? Yo estaba leyendo sobre el Imperio Romano, ¿no? Y cayó el principal imperio de la historia. Y 476 después de Cristo, ahí Roma es invadida y ahí pierden para los bárbaros. Pero en realidad esto venía pasando de muchos años venían siendo, no era una invasión militar, eran personas empezando a trabajar, los godos, visigodos, no sé, no es una clase de historia, pero era una invasión que ocurrió. ¿Y qué pasó en la gestión del Imperio Romano? Solamente se perdió con la invasión. Entonces, mirar esos ejemplos, esas señales, ¿no? Si era el Imperio Romano, eran nuevos bárbaros entrando y casándose, casándose, mezclando los romanos con otros, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar eso a las empresas? Es buscar ejemplos que van más allá de lo que de nuevo estamos acostumbrados a mirar, que es siempre la lente de empresa y consumidor, ¿no? Entonces buscar ejemplos de cómo están los casamientos ahora. Cómo son las familias, cómo están constituidas, el número de personas por casa, esto cambió o no cambió, y mirar esto puede permitir a las empresas, si no predecir el futuro, porque ya lo dijo Philip, no es estar correcto, pero estar como mínimo preparado, ¿no? Conociendo lo que está cambiando, y de esa manera quizás nuestro imperio romano no se pierda para los bárbaros. Yo agregaría a lo que dijo André algo más, y es tal vez la diferencia, André, entre el Imperio Romano y hoy, o una de las diferencias, hay muchas, es la velocidad a la que están sucediendo ciertas cosas. Entonces, es como cuando vas en un carro, si vas despacio, pues te puedes permitir que las luces sean bajitas, etcétera, pero cuando vas rápido necesitas mayor visibilidad para no estrellarte, ¿cierto? Básicamente. Entonces, más o menos no, así está sucediendo hoy por hoy en la realidad. La velocidad ha aumentado, es un hecho, todos la sentimos, ahorita lo vamos a hablar también a través de las tendencias. De hecho, nos tiene cansados, es una de las tendencias que es importante que reconozcamos también en los negocios. Y si esa velocidad aumenta, nosotros debemos cambiar las perspectivas, debemos sumar múltiples perspectivas y debemos ser capaces de ver más allá para poder contar con una real anticipación. Esa sería otra de las formas que creo que podemos gestionar las incertidumbres. Juana, y precisamente me gustaría tomar esto que tú estás diciendo, cómo efectivamente nos anticipamos a esos cambios permanentes que tienen mayor velocidad,
En el contexto latinoamericano, Sura tiene una huella regional importante en Latinoamérica y precisamente esta alianza lo que quiere es profundizar en la forma como las personas y los seres humanos, no es nosotros los latinoamericanos, estamos asumiendo esa relación como el entorno. Dentro de ese carácter o dentro de esa forma del comportamiento latinoamericano, ¿qué opción encuentras tú precisamente en la forma de abordar esa incertidumbre o esas incertidumbres que hoy están tan presentes? Bueno, aquí quisiera resaltar que gran parte de lo potente que tenemos Sura Ipsos es, digamos, un equipo muy amplio de personas observando a nivel global, pero también a nivel local, ¿cierto? Porque podremos decir que a nivel global el 71% de las personas están reclamando justicia social, pero en Colombia podremos estar hablando de un porcentaje del 56-60%. Y esas diferencias son importantes reconocerlas en nuestro entorno. Yo quisiera resaltar 3 cosas de Latinoamérica y obviamente de Colombia, que es donde estamos aquí hoy, así estamos conectados con muchas personas en Latinoamérica hoy. La primera, hemos sido una región resiliente, eso es un hecho, es reconocido también a nivel global, somos una región resiliente porque somos personas resilientes, por múltiples razones, razones geopolíticas, climáticas, etcétera, nos ha convertido en una región resiliente, eso es súper importante. De cara a la era de las incertidumbres es absolutamente relevante porque está bien, listo, ahí está la incertidumbre, ahí está el problema, hay cosas que yo no puedo cambiar, la pregunta es cómo las abordo. Lo que yo no puedo cambiar está ahí, pero lo que sí puedo cambiar es cómo lo abordo yo, como persona y como organización. Eso es una característica súper importante y es una característica que debemos adquirir como organizaciones. Y una cosa también, tal vez lo decía Philip, una cosa es hablar y otra cosa es transitar lo que se habla. Y lo mismo pasa a nivel de tendencias o de estrategia. Tú puedes tener muy bien pintada la estrategia, tú puedes haber leído 1000 veces las tendencias, si eso no lo conectas con los procesos de la compañía, si eso no lo llevas a los productos, a los canales, a los servicios, a la comunicación, no hiciste nada, ¿sí? Entonces la resiliencia la tenemos que conectar con la organización, esa es una característica de Latinoamérica. Otra muy importante que tenemos que reconocer y se deriva de la policrisis que Philip nos nombraba ahorita y que tú también nombrabas, y que estoy de acuerdo contigo, creo que ha existido durante toda la vida, lo que pasa es que con énfasis y tenores tal vez distintos, es la polarización. No sé si sabían, pero hoy Colombia es considerado el 6º país más polarizado del mundo. El 6º del mundo. Y creo que lo sentimos los que habitamos Colombia o los que alguna relación tenemos con Colombia, André. Entonces, esa es otra característica. ¿Por qué tan importante? Porque necesitamos... La polarización no es solo un asunto político o ideológico. La polarización la llevas a muchos otros campos, incluso a cómo consumes, qué prefieres, con quién te relacionas, y eso está muy sustentado también por una excelente herramienta que son las redes sociales, pero que te refuerza tus círculos de empatía. Entonces tú empiezas a seguir con los que te sientes bien, por supuesto, a los que no puedes ni ver, pues como que qué pereza, y la escucha y la capacidad de observar se empiezan a cerrar. Es importante que tengamos eso presente, porque en las organizaciones, como nos decía ahorita Philip, ¿qué vamos a hacer con esto? No es que no incida, la polarización también incide en el desarrollo de los negocios, más allá de protestas, paros, etc. Y el tercero es nuestra ubicación geográfica. No podemos desconocerla, también lo hemos dicho mucho, Latinoamérica está llamada a ser la despensa del mundo. Bueno, si estamos llamados a ser la despensa del mundo, entonces vamos siendo la despensa del mundo. ¿Me explico? O sea, tenemos grandes oportunidades. Por ejemplo, hablando de urgencia sostenible, que es una de nuestras tendencias, que no sé si las podremos ir poniendo ya aquí, Latinoamérica tiene mucho para entregar, como nos decía Philip, construir puentes. Muy buenas esas 3 últimas reflexiones. ¿Hay crisis económica? Sí, sí hay crisis económica, pero ¿cómo las podemos abordar distinto?
Hay crisis ambiental, sí, pero ¿cómo las abordas distinto? Y hay una tensión entre lo global y lo local. Bueno, pero ¿cuáles son los puentes que vamos a tejer? Y esa es una postura, una visión. Entonces creo que esas son las 3 grandes oportunidades. No sé, André, ¿tú cómo lo ves? Me encanta, ¿no? Me gustaría agregar, Juana, en relación a la polarización, ¿no? Bueno, en Brasil fue 50% de votos para izquierda, 50%. O sea, por un margen muy pequeño eligieron al presidente Lula, ¿no? Lo que las empresas pueden buscar, cuando hablaste de construir puentes, yo creo que la polarización, de hecho, está más intensificada por las redes sociales, porque escuchamos siempre lo mismo. Entonces, lo que ocurre ahí es la ausencia de diálogo, ¿no? Y lo mismo en las empresas. Si pensamos en comunicación, siempre fue una vía, ¿no? Hacer la publicidad, sacábamos pauta, hablábamos lo que queríamos, y ahora las empresas tienen que escuchar más, necesitan escuchar más a lo que están diciendo de ellos, ¿no? No solo en research, pero lo que dicen en las redes sociales, para encontrar algo que sea authenticity is king, ¿no? Que es una de las co-creación de la identidad. Para co-crear una identidad, yo necesito escuchar, ¿no? Necesito escuchar la identidad de las personas que bueno, tienen sus preferencias, etcétera, pero yo necesito escuchar. Spotify es un caso interesante que lo hace bien y que se convirtió en un trend a fin de año, que es el Spotify Unwrapped. No sé quién hace eso, pero todo el mundo quiere dividir con las otras personas lo que Spotify dice que estás escuchando. Entonces Spotify te está escuchando. Eso es increíble. Y te conoce más que tú te conoces a ti mismo, porque te va a decir cuántos artistas nuevos escuchaste, etcétera. Y ahí vas tú y publicas en las redes para decir, mira, me conocen, ¿no? Yo creo que esa es la herramienta del diálogo y, por supuesto, en el caso de las empresas que puedan escuchar más, eso se convirtió en algo fundamental en los tiempos actuales. De acuerdo, creo que hay un poco esa oportunidad de la que ustedes están nombrando y la quisiera resaltar. Si bien hay incertidumbres, volatilidades, complejidad, también hay un sentido propositivo de cooperación, de participación, de relacionamiento distinto, mucho más activo y más propositivo, de un ejercicio donde lo público y lo privado se tienen que unir precisamente para lograr los propósitos que nos unen como sociedad. Entremos precisamente a esa primera tendencia que hablamos de creación de la identidad. Precisamente con esto que tú estás nombrando, este ejemplo, André, de Spotify, cómo hoy los algoritmos nos están de alguna manera definiendo nuestra identidad, definiendo o incluso encauzando la forma como nosotros nos estamos relacionando con estos bienes y servicios que nos ofrece el mundo. ¿Qué dilemas encuentras tú, Juana Francisca, en esa tendencia particular de tener una identidad que de alguna manera hoy estamos encontrando más definida por el algoritmo y por el segmento de las redes sociales y del consumo permanente casi 24/7 horas a través de las redes sociales y de la tecnología? ¿Qué dilemas podríamos encontrar particularmente con esta tendencia? Bueno, como André lo decía, cojamos ese ejemplo. Al final del día, cuando Spotify dice esto es lo que a ti te gusta, empiezan a surgir sesgos, ¿cierto? Y la información te empieza a sesgar. Por otro lado, empiezan a aparecer las necesidades de hiperpersonalizar ofertas y empiezas tú a exigir que te hiperpersonalicen. Entonces aparecen unos dilemas, como vemos ahí, para explicar un poco, es la misma tendencia, lo que pasa es que se nombra distinto. Listo, por eso les ponemos, digamos, 2 nombres, uno como lo ha llamado Sura, otro como lo ha llamado Ipsos, pero es la misma tendencia. Y así pueden encontrar muchas otras nombres en relación con la misma tendencia. Y ahí está desde el nombre, dilema de los datos. Entonces, el primer dilema es que hay una tensión, se está empezando a generar una tensión. Yo no quiero que sepan tanto de mí, no me gusta, me estoy sintiendo manipulado, estoy perdiendo el control de mis cosas, no quiero entregar tanta información. Ese primer dilema es súper importante y hay que tenerlo en cuenta en los negocios. Y lo voy a decir así,
que me van a regañar mis compañeras de pronto, pero lo voy a decir así. Aquí había, como decimos nosotros, trancón, taco, fila o lo que fuera para entrar, porque había que inscribirse. Ya se imaginan, ¿cierto? ¿Por qué? Por datos. Y así para muchas cosas. Y todas las empresas pensamos en eso. Estamos pensando en que las personas están, o sea, hay una tensión en cuanto a que no quieren entregar sus datos. ¿Qué vamos a hacer entonces? O tal vez esté generando un segmento en el que no quiere entregar datos y puede ser una oportunidad de negocio. Pero ¿cómo en el mundo de los datos yo no voy a tener datos? ¿Será que si necesitas más datos o lo que necesitas es hacerle pregunta a los datos que ya tienes? Porque eso es otro también. Nos llenamos de datos, datos y datos y ¿para qué? ¿Para qué? Entonces ese es un dilema importante. El segundo, que se viene dando como contratendencia, desconexión. Desconexión, ese es súper importante. Las personas buscando momentos de desconexión. Yo lo veo muy evidente en los papás con los hijos. Los papás con los hijos adolescentes, los papás histéricos somos nosotros, que no esté tan metido en ese aparato y nosotros buscando, porque uno lo ve más fácil en el otro. El ser humano es muy particular en eso, siempre lo ves más fácil para afuera, pero se está dando como contratendencia, desconexión. Llevémoslo entonces a los negocios y mejor dicho, los negocios se deben desarrollar físico-digitalmente, porque las personas todavía queremos mirar a los ojos a las personas y queremos tener ciertos relacionamientos. Entonces no se trata de quedarse anclado a un pasado donde, ay, es que yo lo hacía así, es que a mi cliente le fascina que fuera así, y es que ese era el proceso, pero si reconocemos que hay tensiones en las tendencias, y que las personas estamos buscando desconectarnos, entonces, ¿qué procesos se requerirán físicamente? André, ¿tú encuentras en la adopción de esta tendencia alguna diferencia particular en el contexto global y en el contexto latinoamericano, desde la investigación que ha hecho Ipsos particularmente frente a esta tendencia? Los latinoamericanos somos muy pasionales también, ¿no? Yo creo que eso de mirar a los ojos y de estar, bueno, de estar cerca, yo creo que es algo que vemos, tenemos esto en los datos, ¿no? Que realmente valoramos, los latinoamericanos valoramos la proximidad, la autenticidad. Yo mismo, me decías de desconexión, yo tengo todos los segmentos en mi casa, yo tengo 5 hijos. Entonces yo tengo una en la universidad, otra en la high school y bueno, y cada uno yo tengo que hacer una oferta personalizada, ¿no? de papá. No es muy fácil gestionar eso, pero sí, vemos que esa exigencia de autenticidad, yo creo que es global, yo creo que en Latinoamérica sigue. El punto que me gustaría hacer es el riesgo que existe para las empresas cuando miramos oportunidades, por ejemplo, de conexión y no están alineadas con lo que podemos realmente entregar. Yo voy a dar un ejemplo de Brasil. Bradesco, no sé quiénes conocen, es uno de los bancos más grandes de Brasil. Por muchos años lo asesoramos a Bradesco. Y Bradesco siempre fue el banco de la gente, el banco del agribusiness, el banco de los negocios. Y el año pasado sacó una publicidad porque vio que los trends es de consumo más sostenible, ¿no? De carne, y puso a 4 influencers para hablar de comer menos carne, ¿no? Que desde el punto de vista de trend está súper bien, ¿verdad? Está amparado por trends. Pero ¿qué pasó? Fue un tremendo backlash, un ruido de relaciones públicas, porque la esencia de Bradesco siempre fue agro. Siempre fue el banco que apoyó ¿cómo es pecuaria? ¿Sí? Lo agropecuario, Perdón, sí. Me sale argentino o portugués.
¿Y cuál fue? Fue un conflicto de identidad, porque había la oportunidad. Es importante que se hable sobre eso. A mí me encanta carne, etcétera, pero consumir menos carne es más sostenible. Pero cuando lo hizo Bradesco, la gente en Brasil lo que hizo fue empezaron a hacer asado enfrente a las agencias. No, fue terrible. El CMO cayó, el CMO de Bradesco cayó. ¿Y cuál fue el problema ahí? ¿Fue no identificar una trend correctamente? No, esa era una trend. Pero fue no conectarla bien con tu ADN. ¿No? Y yo creo que eso es un riesgo tremendo, ¿no? El walk the talk. Que decías, no es solo porque es una oportunidad que lo voy a comunicar o lo voy a hacer, realmente lo puedo entregar. Y bueno, ese ejemplo en Brasil creo que ayuda un poco a pensar. Totalmente de acuerdo. Identidad también de las organizaciones. Cómo realmente somos coherentes con lo que estamos declarando en nuestra estrategia, lo que hacemos en el día a día y cómo efectivamente estamos construyendo esa identidad, no solamente desde las personas, sino también en las organizaciones. Entremos a la segunda tendencia, que de hecho también Philip nos la mencionó un poco, y es la revolución del cuidado, también directamente conectada con el tema digital. Hoy como personas estamos dispuestos a estar permanentemente monitoreando nuestro bienestar y nuestro cuidado, incluso a veces con la tentación de no ir a donde los especialistas porque sentimos que ya la tecnología nos está dando la respuesta para poder vivir en ese estado de bienestar y de salud. ¿Qué tienes tú, Juana Francisca, desde el Observatorio de Sura, particularmente, que quisieras profundizar frente a este tema? Y me gustaría volver a hacer el énfasis sobre el tema de salud mental, que sin duda alguna es un tema que para todos es prioritario y pues para Sura particularmente lo es. Bueno, sí, Philip nos lo mencionaba ahora, la revolución del cuidado. Lo primero es que ya estamos entendiendo la salud en una forma mucho más holística de como la entendíamos antes, mucho más multidimensional. Entonces, digamos las obvias, la salud física, y hay cambios importantes también porque tenemos mucha información, mucha capacidad de monitoreo, muchas tendencias, pero también la salud mental, la salud financiera, y ahí se entrelaza un poco el concepto de bienestar y salud, porque casi que son dos conceptos distintos, pero tú sin salud sientes que no tienes del todo bienestar, pero teniendo salud y dejando de tener otras cosas tampoco lo completas. Ahí hay como una iteración súper importante. Entonces, primero, la amplitud con la que se ve salud, la naturalización de muchos temas. Hoy hablamos mucho más fácilmente de sexualidad, de asuntos ginecológicos en el caso de las mujeres, bueno, de drogadicción, o sea, de un montón de temas que antes no se conversaban. Esa naturalización nos permite mucha conversación y abordar muchos tipos de temas. La autoatención crece mucho, eso tiene, digamos, muchos pros, pero también muchos riesgos, que también se conecta con cocreación y con el exceso, digamos, de información que tenemos. Es donde creemos que porque tengo la información yo tengo la capacidad de gestionar esa información, y no necesariamente. Esa es una de las tensiones que tiene, digamos, esta tendencia y de los peligros que tiene. Y ya entrando a la salud mental, es evidente la necesidad que tenemos las personas de mayor bienestar en ese sentido. Ese es otro tema que se está naturalizando. Antes era muy angustiante decir que uno tenía un síndrome de ansiedad o de pánico, o sea, todos los asuntos psiquiátricos. Hoy todavía sigue teniendo un cierto sesgo o velo, pero hoy hablamos más tranquilamente de eso. Los números nos dicen, déjenme, yo lo busco aquí específicamente para no irme a equivocar, que el 75% de las personas sienten que cuidan más de su salud, y el 56 al 60% necesitan más temas aquí en Colombia de salud mental. Ahora Philip lo conectaba con el ámbito laboral. Incluso más allá decía, ¿qué están haciendo ustedes? No solo por sus clientes y sus empleados, sino en las sociedades donde están. Muchas veces creemos, me gustó mucho tu ejemplo, André, porque primero las tendencias,
o sea, no son para todos, hay que saber cuáles se adoptan, cómo se gestionan dentro de la compañía, pero hay unas que sí son muy transversales, muy. Obviamente tendencias en salud, para Sura, que es especialista en salud, pues son absolutamente importantes y relevantes, pero es que tendencias en salud son importantes para todo tipo de organización. Insisto, volvemos a hablar de personas detrás, ¿cierto? Entonces, yo diría, Ana, André y todos, que esta es una de las más transversales y más de base en las tendencias que podemos encontrar y que se manifiestan de muchas maneras dentro de las compañías. Por ejemplo, el horario flexible es una manifestación de eso, ¿cierto? Y se conecta directamente con revolución del cuidado. Primero yo necesito cuidarme. Por poner una sola, esa es una tendencia que viene de raíz desde ese punto. Entonces necesitamos saber observarla muy bien porque nos va a generar cambios de aquí para adelante y nos va a generar cambios regulatorios también importantes en muchos ámbitos. De cómo garantizar que las personas que están trabajando en sus casas tienen las mismas condiciones, ¿no? Desde de infraestructura, pero también de sentirse bien, y etc. Y eso, otro dato interesante, el sociólogo Domenico De Masi, en el 95 creo, ya decía el ocio creativo, ¿no? Ya decía de la sociedad postindustrial y comentaba, ¿por qué la gente tiene que estar junta, todo el mundo, a las 8 de la mañana, ¿no? Haciendo un trancón? ¿Por qué tiene que ser eso? ¿No? Entonces, esa cuestión de la flexibilidad realmente impacta en polución, en transporte, impacta en la felicidad de las personas que tienen más tiempo. Eso pasó mucho después de la pandemia, que la gente decía que trabajaba más porque era una reunión después de la otra, ¿no? Pero al mismo tiempo el trancón era de su habitación a la escritura. Exactamente. Sí, pero sí, es un tema realmente muy transversal de la salud. De acuerdo, ese cuidado consciente que no solamente, como decíamos, habla de un grupo de interés particular que son nuestros clientes, sino como efectivamente nosotros como empresas nos estamos haciendo cargo de esa salud consciente en los diferentes grupos de interés, empleados, proveedores, accionistas, en fin, es una tendencia que sin duda alguna es neurálgica, es transversal en nuestro ejercicio. Pasemos ahora a la tercera tendencia. En Sura hablamos de minimalismo reflexivo y, como lo decía ahora Philip, para Ipsos hablamos de la autenticidad es el rey. Tenemos precisamente por esa interrelación permanente con la tecnología, con las posibilidades de ampliar nuestros horizontes, buscamos permanentemente como seres humanos experiencias multisensoriales, muchas, a gran velocidad, que nos sacian nuestros deseos. Como decíamos antes, si bien las necesidades del consumidor pueden ser finitas, la satisfacción de ellas pueden ser infinitas. Y precisamente de eso habla esta tendencia. Me gustaría un poco conocer, Juana o André, quien quiera, iniciar un poco la conversación de cómo estamos encontrando nosotros esta tendencia en los consumidores a nivel global y a nivel latinoamericano. Adelante. Sí. Vuelvo al ejemplo de Bradesco, ¿no? Que justamente hablábamos de ADN, de autenticidad, y hoy es mucho más fácil para el consumidor, para las personas, realmente comprobar una promesa, ¿no? Por las redes sociales, por todos los touch points que tenemos, es muy fácil comprobar una promesa. Entonces, yo creo que el punto que debemos llamar la atención aquí, las empresas siempre deben buscar, claro, cambiar procesos, deben buscar, mirando las tendencias, deben buscar actualizarse, pero siempre considerando cuál es el norte estratégico, cuál es lo que hacemos bien para que sea creíble, porque es muy fácil hacer un statement, ¿no? que sea por la polarización, haciendo el cruce con la polarización. Es muy fácil ser criticado hoy. La gente inclusive tiene miedo de hacer un posicionamiento. ¿Se acuerdan de Nike cuando hizo
de aquel fútbol, no era en básquet, ¿no? Que se arrodilló, de Black, sí, sí, fútbol americano. Y fue una decisión estratégica, fue una renuncia también, porque sabía que Nike al apoyar estaba renunciando a a una generación más conservadora, pensando especialmente en el futuro, que son los jóvenes, que son más diversos, más inclusivos, etcétera, y que tenía sentido hacer eso, que se arrodilló durante el himno, ¿no? Entonces Nike hizo un statement, fue muy bold, fue muy fuerte, ¿no? Y eso es algo que las empresas tienen que tener en mente. Si hago un statement que creo que es fuerte, tengo que saber que puedo estar renunciando a una parte del mercado, especialmente en tiempos de polarización, donde mitad quizás no va a estar de acuerdo con lo que estoy haciendo. Sí, eso es súper importante en la creación de la identidad de las organizaciones y simplemente quiero recogerlo y resaltar. Muchas veces nos perdemos de cara a los fenómenos y a las tendencias, creyendo pues que todos tenemos que hacerlo de la misma manera e igual y perdemos esa identidad. Aquí hay una cosa muy importante en cuanto a esta tendencia que se conecta, que nosotros lo llamamos ese minimalismo reflexivo, es porque hay una redefinición de las necesidades de las personas. Y creo que ya lo hemos venido pues contando a través de las contratendencias. Estos fenómenos son todos, digamos, se van dando, graduales. Ahorita al final vamos a ver incluso en Colombia cómo se ven los niveles de adopción de las tendencias, pero lo importante aquí es que hay una redefinición de las necesidades. Entonces, digamos, lo que era antes un elemento barato o económico deja de serlo si tiene mucho costo medioambiental o social, por ejemplo. Entonces empieza a cambiar por ese lado. O la necesidad de adquirir productos es distinta y busco adquirir más experiencias. O me controlo mucho más y me autoanalizo mucho más antes de consumir. Y miren esto, que es una tendencia, cuando lo conectamos con el discurso de crecimiento, 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 crecimiento. Y no es que necesariamente se contradigan, es que la pregunta es cómo vamos a crecer cuidando lo que tenemos que cuidar, entre ellos la salud de las personas, lo que las personas prefieren y cómo quieren, digamos, satisfacer sus necesidades y por supuesto pues lo social y lo medioambiental. Entonces, para mí, digamos, y para Sura, lo más relevante aquí es desde la identidad nuestra, desde lo que somos como organizaciones, cómo reconocemos esos cambios tan importantes que se están presentando en las necesidades de las personas. Hay que saber leer eso, porque entonces eso va a tirar directamente con el consumo de las personas de productos y servicios. Les recordamos a las personas que si tienen alguna pregunta frente a la conversación van a estar personas de logística entregándola. Queremos hoy contarles, André y Juana, que hay más de 1.500 personas conectadas que están siguiendo esta conversación y las saludamos también de manera virtual y estamos muy contentos de tenerlos. Entonces también si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Ana, antes de seguir quisiera resaltar de esta tendencia algo que es muy importante que también nos traía Philip y es la tensión entre lo global y lo local y se deriva mucho de ahí. Estoy transformando mis necesidades, estoy pensando mucho más, me interesa más el otro, entonces empiezo a valorar mucho más lo local. No podemos confundir eso con lo artesanal también, pero lo local, en un mundo que está hoy globalizado, también han pasado cosas a nivel de globalización y cambios que hemos visto en las cadenas de abastecimiento, todo eso empieza a tocar la globalización que conocemos o como la conocíamos, ahí también vamos a ver cambios, pero se empieza a presentar esa tensión, ¿cierto? Entonces, como nos mostraban, el éxito saca una marca para promover personas del conflicto armado y así muchas otras cosas suceden. ¿Cuál es la fórmula? No sabemos. Lo importante es reconocer que las personas empiezan a valorar mucho los asuntos locales
por un cambio en las necesidades que tienen. Quería resaltar esa que me parece bastante importante. Incluso, Juana, esta tendencia nos une a la que me gustaría que entráramos a discutir y a reflexionar, que es precisamente esa urgencia sostenible, ¿no? Así lo nombramos en Sura. Ustedes en Ipsos hablan de antagonismo climático, de que de alguna manera es una contratensión a esa tendencia. Efectivamente, todas las personas hoy, y particularmente creo que si ustedes han escuchado las noticias de hoy, pues hoy tenemos un terremoto que nos está doliendo a todos a nivel mundial, sur de Turquía, Siria, dos países pues que han estado muy afectados a nivel mundial históricamente por la guerra, y hoy es un terremoto. Es decir, hoy el cambio climático no es un asunto que pareciera lejano, sino que es una urgencia, por eso hablamos de una urgencia. Pero además hablamos de una urgencia sostenible porque también los asuntos sociales, y particularmente en Latinoamérica, han sido un tema que nos inquieta y con los cuales las compañías, las organizaciones y las personas tenemos que definir cómo vamos a estar permanentemente relacionándonos con este tema. ¿Qué dilemas, Juana, encuentras dentro de esta perspectiva de urgencia sostenible y qué oportunidades también encontramos en ese contexto latinoamericano, que un poco lo dijiste al principio, pero que me gustaría que recalcaras? Bueno, de cara al tiempo que tenemos voy a ser concreta. Antes de entrar en los dilemas, Ana, simplemente quisiera resaltar que ya vemos mucho más importante y reconocemos en las encuestas que las personas le empiezan a dar un nivel de importancia mayor a lo social y no solo hablando de lo verde, digamos. Entonces eso es súper importante. Lo social empieza a adquirir un tono distinto y nos tenemos que encargar todos desde nuestros negocios, desde lo que hacemos, a reconocer eso social. Ese es un punto. Pero el otro, una de las tensiones, precisamente esa palabra verde. Hay mucho, y tú lo decías, decimos muy fácilmente muchas cosas que después no somos capaces de cumplir. Entonces, en cuanto a lo verde, muchas marcas lo han utilizado y son promesas que no son reales. O sea, esto es biodegradable y no es biodegradable. Esto es con un proceso adecuado y no existe ningún proceso adecuado. Entonces empieza a generar una tensión entre que desde los consumidores empiezan como a no saber a quién le creen o cómo creen el cuento, porque empiezan a hacer cuentos, ¿cierto? Eso itera directamente con la comunicación de quienes sí lo hacen en realidad, porque entonces tenemos que ser conscientes de que hay una tensión en la mente de las personas en que dicen, ¿será que es verdad o será que es mentira? No le creo. Y ahí se empieza a juntar un asunto que es lo artesanal, ya no lo local, lo artesanal versus lo industrializado, donde consideramos que lo artesanal es mucho más amigable con el medio ambiente que lo industrializado, y no necesariamente es así. Entonces, eso es otra de las tensiones que existen en este tema de urgencia sostenible. Y por último, y cómo no nombrarlo, la seguridad energética. Claramente ahí hay una tensión donde quisiéramos todos, y estoy hablando a nivel global, más allá de lo que haya sucedido en Colombia en los últimos días, quisiéramos todos ir hacia energías más limpias, sin duda, hacia allá vamos, pero eso tiene unas transiciones, y esa velocidad en la transición se ha visto truncada también por la guerra Rusia-Ucrania y lo que está sucediendo pues a nivel geopolítico. Entonces ahí hay una tensión grande también en cuanto a urgencia sostenible. Una de las tensiones, por ejemplo, son las industrias establecidas de siempre, entonces las agropecuarias, ¿cómo hacemos esa transición hacia un mundo más sostenible desde esa perspectiva? Y otro dilema relacionado es la viabilidad económica de la cadena, ¿no? Porque claramente es más caro producir, ¿no?, productos sostenibles. Cuando hablamos de orgánicos, de artesanal, Exactamente. Todo el mundo quiere, si miramos las encuestas, todo el mundo quiere comprar productos más sostenibles, ¿no? Pero ¿están dispuestos a pagar más? Porque hoy es necesario pagar más porque todavía no cierra la ecuación, ¿no?, para producir de energía limpia, etc. Ese es un dilema. Y el otro que me gustaría comentar también de la urgencia sostenible es no solo al consumidor, pero al empleado, ¿no? Creo que ahí es aún más crítico
La decisión hoy de dónde voy a trabajar tiene un peso muy grande. Ese driver de empresa sostenible está más, creo, hoy más evidente todavía en empleados que en consumidores. Bien, entremos, si les parece, tenemos dos tendencias, una que particularmente quisiéramos hacer énfasis en Suramericana y otra en Ipsos. Me gustaría empezar por la de Ipsos, que es precisamente ese apogeo de la globalización, que también nos lo nombraba Philip, ¿cierto? Esa inflexión frente al capitalismo. Y pues hablábamos de esa policrisis, la polarización que también nombró Juana Francisca. ¿Cómo hoy las empresas y las personas tenemos que asumir esta tendencia, Philip? Si pensamos lo que presentó Philip, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? de empresas buscando producción que sea en otros países para no ser tan dependientes, etcétera, ¿no? Y cómo transportamos este reto para la TAM. Pensando en Sura, que nació en Colombia y ya es regional, está expandiéndose y al mismo tiempo llevando una oferta, llevando un ADN, pero adaptando ese ADN a los latinoamericanos, ¿no? Creo que estamos en momentos distintos, ¿no? de las economías desarrolladas y Latinoamérica, donde marcas empiezan a ser más reconocidas en otros países, ¿no? Entonces yo creo que eso de volverse al local, del punto de inflexión, aún existe un espacio, pienso, ¿no? Mirando un poco lo que vimos mismo el crecimiento, como hablamos de Sura o Nubank, ¿no? Nubank creo que es la mayor empresa de fintech en el mundo, ¿no? Brasileña y colombiana. Entonces existe, creo, una oportunidad en la TAM de exportar más para los países porque existen coincidencias de consumo, de comportamiento, culturales, también existen especificidades, por supuesto, ¿no? de mercados diferentes, pero hay una oportunidad de entender el mercado de Latinoamérica y que existan empresas regionales y fuertes, y yo creo que el ejemplo de Sura es perfecto para eso, que contradice un poco lo que vemos de solo lo local que está pasando en economías más desarrolladas. Y es normal que se contradiga, las tendencias se pueden chocar entre sí, eso es súper natural. Por eso es tan importante saberlas leer y tener una lectura estructurada. Hay una tendencia que te dice, ojo, que lo local, y hay otra tendencia que te dice, pero también lo global está sucediendo. Entonces es muy normal que tú encuentres choques entre las tendencias, así como encuentras tensiones o contratendencias. De ahí la lectura del entorno es tan importante para que no te quedes viendo un solo punto. Como siempre hemos sabido, hay que tener múltiples perspectivas para poder entender bien un tema. Lo mismo pasa con las tendencias. Juana, perdón, solo un punto para agregar es que sí creo que es válido, es lo que cambió antes de one size fits all, ¿no? Era una Coca-Cola, era la misma Coca-Cola en cualquier parte del mundo y se replicaba, ¿no? Y se hablaba de act local and think global, ¿no? Puede ser que ahora es mucho más think local por las especificidades, por la customización de la propuesta de valor, por entender microsegmentos, ¿no? Y eso de hacer una sola oferta que sirva para todo el mundo, eso creo que no es tan fácil de hacer. McDonald's en Brasil hizo algo hace un par de años, 2 años, que en otra época hubiera sido un desastre de marca. Cambiaron el nombre de la tienda de McDonald's para Meki. Los brasileños generalmente ponen un i al final de la palabra en inglés, Mac, ¿no? Meki. Y se escribió Meki en la tienda. Si fueran 2 años antes, la gente de marca iban a echar, ¿no? Pero la gente dice Meki en Brasil. Y van ahí, fui no Meki. Y cambió el nombre de la marca. Entonces, eso es un ejemplo quizás que importante para mostrar cómo lo local, adaptarse a lo local, ¿no? Pensar localmente una estrategia local puede estar convirtiéndose en más importante que en simplemente replicar una fórmula en cualquier parte del mundo con departamentos de marketing que son solo centrales y hay gente ahí que ejecuta, pero no piensa. Yo creo que esto cambia.
De acuerdo, esa palabra globalización que ha sido también un asunto importante de adopción de estas tendencias. Juana, nos queda una tendencia que es hiperestimulación, creo que la hemos nombrado de alguna manera, no sé si quieres hacer un énfasis particular, ya para entrar a responder las preguntas estamos ya a tiempo, creo que esta conversación nos daría para muchas otras horas más, pero lo importante es que ustedes, los que están aquí presencialmente y virtualmente, sepan que les vamos a enviar tanto la investigación de Ipsos como de Sura para que lo tengan ustedes en sus correos. Hoy simplemente este es un abrebocas, pero también me gustaría, Juana, que les contaras un poco esa curva de adopción de estas tendencias que tuvimos en Sura y ya poder tener un par de preguntas para cerrar este espacio. Bueno, antes de pasar a la curva, o la podemos poner ya mientras, porque sí quiero hacer un énfasis en hiperestimulación. Hiperestimulación tiene que ver con el uso de todos los sentidos en todo, lo auditivo, lo olfativo, el tacto, o sea, estamos hiperestimulados. Piensen en un niño hiperestimulado, solo un segundo. Bueno, estamos hiperestimulados y una de las subtendencias es cansancio. Es súper importante que tengamos eso presente. Y yo creo que si paramos, hacemos una meditación, respiramos, creo que todos podemos reconocer algún nivel de cansancio. Y no es solo por lo que nuestra vida per se individualmente conlleva, sino por el entorno de esta tendencia. Me voy a parar, qué pena, para poderlo ver. Y miren que la hiperestimulación, estamos hablando de Colombia, en la muestra en que nosotros tuvimos el 20% siente tener hiperestimulación y miren que ya están en una mayoría inicial. Es que todos como que fácilmente sentimos y decimos, sí, esto lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo. ¿Cómo se lee esta curva? Pues como lo están viendo ahí, entre innovadores, primeros adeptos, mayoría inicial, mayoría tardía y rezagados. Cuando ya estamos hablando entre mayoría tardía y rezagados, realmente ya es más una tendencia adoptada que empezando. En esta parte de la curva donde se las estamos presentando, miren que podemos sentir que hemos hablado de urgencia sostenible mucho tiempo, pero miren el nivel de adopción donde está en Colombia cuando lo preguntamos. ¿Y por qué? Porque primero estamos hablando de urgencia, o sea, ya no es conciencia, son dos momentos distintos, ya es urgencia, es otro momento. Y porque quisiera resaltar ahí, entra de manera muy fuerte lo social, no solo lo ambiental. Hay que reconocer el impacto de lo social en todo. Entonces, por eso lo empezamos a ver ahí. Miren, co-creación de la identidad es un 9.6%. Es decir, todavía no sentimos tanto que, eso es percepción, obviamente, de las personas en las encuestas, que los algoritmos y la información nos esté determinando tanto nuestra identidad, pero sale el metaverso, empezamos a adquirir activos digitales, empezamos a relacionarnos de otra forma, los sesgos de la marca, eso de Spotify que nos contabas tú, André, o en Netflix cuando a uno ya no le aparece otro tipo de películas, sino las de Navidad que le encanta ver cuando no quiere pensar, como yo. Debo decirlo, o sea, cuando uno quiere estar así realmente relajado, pues una de esas películas de Navidad es muy linda. Pero entonces ya no te sale pues el drama que quieres ver o cualquier otra cosa porque la plataforma te encasilla ahí. O sea, los sesgos que se empiezan a dar. El minimalismo reflexivo en el 13% y la revolución del cuidado, miren, el 17%. Hay un avance grande en pandemia. Es que el solo hecho de que todos tuviéramos en nuestras casas oxímetros, ¿cierto? Y aprendiéramos a medirnos el oxígeno y a leerlos y a no empanicarnos con cada movimiento que había en el aparato, pues hizo que eso evolucionara. Simplemente queríamos traerles cómo son explicarles la curva, cómo son los niveles de adopción, y es súper importante en la lectura de tendencias para las organizaciones entender en qué punto de la curva está la tendencia para también saber cómo la gestionas. No sé, Andrés, si quieres decir algo en relación con eso. Faltan 2 minutos para las 10, sé que tenemos compromisos todos y no queremos abusar de su tiempo. Simplemente voy a nombrar una pregunta, André, que me gustaría que pudiésemos responder. Natalie nos dice cómo poder ajustarnos como organizaciones a las tendencias del consumidor teniendo en cuenta la inflación y el tema económico actual.
En 30 segundos. En un minuto. Sí. Percepción de valor, ¿no? Percepción de valor, yo creo que es algo que las empresas deben siempre entender. ¿Qué entienden como valor? ¿No? La inflación nos está pegando a todos y hablaste al principio que los latinoamericanos estamos acostumbrados a pasar por todo, crisis políticas, inflación, y sabemos vivir con inflación, ¿no? La industria financiera en Latinoamérica es mucho más desarrollada que la americana, por ejemplo. Pero yo creo que existe un riesgo, ¿no? De nuevo, hablando de autenticidad, si tengo un producto y el precio tiene que ser sostenible, tengo que tener cash flows, tengo que entregar valor, simplemente cambiar precios para mostrar que estoy apoyando el momento, ¿no? puede también tener su riesgo, ¿no? de percepción de calidad del producto. Entonces yo creo que la respuesta no es una respuesta fácil, pero es entender muy bien cuál es la percepción de valor que nuestros productos tienen y que sea algo auténtico, sostenible, que la gente acepte pagar más por algo que ve más valor, pero con la presión, claro, de restricción de recursos, ¿no? Bien, muchísimas gracias Juana Francisca, André, por esta conversación. Espero que para todos sea muy productiva. Les recuerdo que vamos a enviarles ambas investigaciones a sus correos electrónicos y estaremos dispuestos sin duda alguna en esta alianza que estamos construyendo entre Sura e Ipsos a poder ir directamente a trabajar este asunto de cómo accionar las tendencias, cómo construir escenarios de futuro para cada una de las organizaciones que estamos hoy aquí presentes en este teatro y de manera virtual. Los invitamos a un coffee break que tenemos en el hall de este edificio y también a que participen de experiencias que tenemos afuera, un poco para saber cómo como seres humanos, como personas, estamos hoy adoptando estas tendencias que acabamos de presentar. Les deseamos a todos una muy buena mañana y un muy buen resto de día. Las preguntas las recogemos con mucho gusto y esperamos responderlas también. La información de lo que sucede y sucederá en el mundo está cada vez más disponible, pero los riesgos y las oportunidades solo los ven unos pocos. Con el conocimiento de 78 años de Sura, la aseguradora de los latinoamericanos, diseñamos escenarios de futuro para comprender cuándo y cómo los imprevistos suceden. Contamos con 20 observatorios globales, 9 centros de observación regional, 5 universidades aliadas en investigación y desarrollo, eventos y conferencias exclusivas globales de alto nivel, informes y reportes de tendencias descargables anuales, acceso a especialistas de toda Latinoamérica, más de 200 talleres con clientes, metodologías, herramientas y procesos propios. A través del análisis de fuerzas globales, regionales y locales, nos anticipamos para llegar más temprano al futuro. Facilitamos la toma de decisiones de aquellos que trabajan por el bienestar de los latinoamericanos. Hacemos visible lo invisible para que los líderes empresariales de América Latina tomen decisiones sin miedo. Se aseguren de vivir. Sura. En Ipsos te ayudamos a anticipar y dar forma al futuro. Porque no somos una empresa de consultoría, una agencia de investigación o un laboratorio de innovación. Somos los tres, Ipsos Strategy Tree. Con nuestra capacidad de tendencias y prospectiva, más de 48 años de historia en 90 mercados y 14 países de Latinoamérica, hoy queremos ayudarte a llegar más temprano al futuro. Nuestros expertos en tendencias y prospectiva utilizan la teoría del cambio de Ipsos para comprender las macrofuerzas, los cambios en la sociedad, los mercados, las personas y las señales del futuro. Trabajamos con datos, expertos internos y externos para proponer tendencias personalizadas, escanear horizontes, detectar futuros emergentes, construyendo con ustedes narrativas para poner en práctica y preparar a tu organización. ¿Cómo comprender y preparar visiones del futuro a partir de las tendencias más impactantes para tu organización? ¿Cuáles son las necesidades del consumidor del futuro y qué significa eso para tu estrategia de innovación? Aplicamos insights y aprendizajes centrados en el ser humano en un mundo incierto.
Nos convertimos en tu socio confiable para tendencias y prospectiva que te permite llegar más temprano al futuro. Ipsos Strategy Tree.